La verdad es que hoy cuando miraba la cobertura que se le dio a la profesora de La Matanza, allí de Ciudad Evita, donde especialistas en educación, casi siempre muy alineados con la derecha, ¿no? Muy alineados con el PRO, salían a hablar de adoctrinamiento, donde el propio ministro de Educación de la Nación habló de adoctrinamiento. Yo le diría al ministro que escuche al presidente primero y que después, en todo caso, diga lo mismo que el presidente, porque forma parte del gabinete. Y si disiente con el presidente, que se lo diga al presidente, no en público, sino después, en otro lugar, en otro ámbito. ¿Por qué este versito del adoctrinamiento? ¿Ustedes recuerdan que el PRO en la ciudad de Buenos Aires había puesto una especie de 0800 para que se denunciara a los docentes que hablaran de política? ¿Lo tienen presente eso? Yo vengo planteando que dentro de 2 años vamos a cumplir 40 años desde la recuperación democrática y algunos debates y algunas palabras que se usan en esos debates tienen un significado que es profundamente antidemocrático. Hablar de política en un aula no está prohibido, no debería estarlo. Es más, tenemos que aplaudir que se hable de política en un aula, porque cuando se prohibió hablar de política en la Argentina, cuando se decidió que no se hablaba de política en las aulas, a la Argentina le fue peor, fue una verdadera tragedia. Por lo tanto, la democracia necesita nutrirse de esos debates y necesita nutrirse de jóvenes, de profesores, de profesoras, que discutan, que debatan. Cuando yo veía la escena, yo vi el video, porque también muchos opinaron sin ver el video. Yo ayer mismo dije que a mí me parecía que se estaba escandalizando y que hoy iba a haber coberturas de este tipo, porque es una obviedad. Esto ¿saben quién lo puso a rodar? Santilli. El Colorado Santilli fue el que lo puso a rodar. Y él habló de adoctrinamiento allí. Entonces todas las usinas salieron a significar lo que había ocurrido como si fuera el episodio de un adoctrinamiento en un régimen soviético, atribuible como siempre al kirchnerismo, ¿no? Y la verdad que lo que pasó es mucho más sencillo. Primero les voy a decir cuál es el truco. El truco es que nosotros no vimos la escena completa, no sabemos de qué estaban discutiendo. Vemos la reacción de una docente y de una maestra que evidentemente se exaltó, se sulfuró, se enojó. Y habrá allí mil opiniones sobre si es o no un método pedagógico, el grito no grito. Probablemente no sea muy conducente, pero sí entiendo lo que le pasó a esa maestra que seguramente está hastiada de haber sido maltratada, vejada públicamente por la gobernadora Vidal, por el macrismo. ¿O ustedes no se acuerdan lo que hizo con los y las docentes y con los sindicatos docentes? ¿O no tenemos presente que en la capital federal ningunean a ADEMIS, a la Unión de Trabajadores de la Educación, a todos los sindicatos docentes? Los ningunean, no los atienden, no los reconocen. Eso es violencia, eso es violencia. Pero aparte, todo esto ocurría en simultáneo cuando el PRO designaba como director de una escuela aquí en Capital a un negacionista, a un machista, a un misógino, pero además a un apologista del terrorismo de Estado, que parece ser un tanto más grave que lo que hizo esta profesora con grandulotes de 16 años, 17, 18 también, de un cuarto año secundario, con lo que estaban discutiendo política, desgraciadamente en un arrebato. Pero le voy a ser sincero, se ven peores cosas en televisión. Se ven peores cosas en televisión. Ahora, de cómo esta docente fue expuesta, de cómo se espectacularizó
todo esto, de cómo se calificó el evento, bueno, lo teníamos más o menos previsto, el adoctrinamiento y además la asociación de la letra K, cuando no es al talibán, a una docente que grita y adoctrina. Es una cosa, ese trabajo por fundar un estereotipo y alimentarlo de escenas, alimentarlo de frases, alimentarlo permanentemente, que es generar una especie de monstruo, casi siempre en esta idea de la barbarie. Casi siempre, civilización y barbarie. Bueno, lo K hoy ocupa el lugar de la barbarie. Entonces, cuando encuentran un motivo, aunque sea sesgado, lo editan, lo usan y te lo presentan casi de manera como un paquete cerrado. Y aquella gente que no está habituada a la reflexión o que no tiene los elementos, bueno, termina consumiendo una escena que es una escena donde desagradable. Pero no desagradable porque se discuta de política. Desagradable porque hay alguien que está gritando. También es cierto que esos gritos se ven en intratables. También es cierto que Leuco dice cosas peores. También es cierto que López Murphy dice cosas más graves. Y también es cierto, y esto sí es muy cierto, que el PRO en la ciudad de Buenos Aires designó a un apologista del terrorismo de Estado como director de una escuela. Habló el presidente sobre el tema y para mí saldó, porque está en línea con lo que nosotros describíamos ayer. El presidente Alberto Fernández, sobre el episodio en la escuela de esta docente, dijo lo siguiente. La verdad lo quiero de ese lado. Ayer yo escuchaba, la verdad lo quiero decir porque digo, qué manera de distraer a la gente, ¿no? Escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un discurso, en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires hace no sé cuántos años, ya son muchos. Tenía 25, tengo 62, dense cuenta. 27, 37. Y ahí el economista. 37. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darle certezas. Sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos. Es un debate que invita a pensar. Claro, están los que creen y están los que no creen, y es una forma de invitar a discutir, invitar a pensar y abrir la cabeza de la gente. Porque lo que es evidente es que el chico a quien no veo tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo, el peronismo gobernó los últimos 70 años. Y lo repite el chico, y ella se exalta porque ella sabe cómo es la verdad. Ahora, yo veía ayer todo el ruido que hizo. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay un director de colegio que público y notorio defendía al proceso militar. Y nadie dedicó un renglón a ese hombre, ¿eh? Que ese sí, porque ese defendió un genocidio. Un genocidio. Un golpe de Estado, defendió la ruptura institucional. Ahí escuchábamos al presidente de la Nación, clarísimo, tema saldado por el propio presidente, que tuvo que poner en contexto lo que había sucedido. Está tan corrido a la derecha, pero tan corrido a la derecha el escenario mediático. Tienen tanta presencia los payasos tipo Milei, los payasos tipo Fernando Iglesias, tienen tanta presencia, que pareciera con hecho de estas características no tiene nada, absolutamente nada que ver con un hecho donde se está debatiendo algo que es positivo, insisto, la política. La política. En un país de gente, y hay que decirlo también, apasionada. ¿O no somos un país de gente apasionada? Yo estuve, y lo dije ayer, en desacuerdo, y no sé qué harán ahora en la provincia de Buenos Aires. Para mí no merece suspensión. En todo caso, sí, si está agotada, si está agobiada, si está cansada, una licencia para que descanse.
pero la suspensión es una, es una, es una sanción. No sé cuál será la sanción definitiva, pero mientras tanto no puede dar clase. Escuchen al presidente, porque en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Alberto Fernández. Dicho eso, el escándalo fabricado, el escándalo instalado como tema casi excluyente, evitó que por un lado se hablara del otro gran asunto que me parece a mí que merecía atención, y es el balazo que recibió en el abdomen un diputado de la Nación, en Corrientes, en Corrientes. La ministra Frederick, acaba de calificarlo hace horas nomás como un hecho de violencia política, como un hecho de violencia política. ¿Por qué remarco esto? Esto es una calificación que el diputado llama Arias, ¿no? Es una calificación que va a permitir o tendría que permitir investigar esto, no con las herramientas de lo que puede haber sido una bala perdida, un accidente. No. Cuando se investiga un hecho de violencia política se ponen otros elementos en juego. Es como la diferencia que hay entre la investigación de una averiguación de paradero y una desaparición forzosa. Los procedimientos son distintos. La averiguación de paradero se manda una circular a las morgues, a los sanatorios, a los hospitales, para que digan si hay o encontraron o tienen a tal o cual persona o sus restos cadavéricos. Eso puede demorar meses. Una desaparición forzosa lo que investiga es otro tipo de delito y se investiga de otra manera. Bueno, esto que ocurrió en Corrientes, que para mí es gravísimo, gravísimo. Yo miraba la tapa de los diarios de los que ya sabemos y me avergüenza sinceramente, que estén hablando de si el presidente va a pagar en cuotas o no, la foto de Olivo, el Olivo gay, ya es un absurdo, es un absurdo. Y que sea incluso más importante en la tapa de Clarín lo de la maestra Laura Radetich, la maestra allí de Ciudad Evita, y que no haya tenido prácticamente espacio en un cuadratín muy chiquitito abajo lo que sucedió en Corrientes. Lo mismo en La Nación. En La Nación directamente no está en tapa. No está en tapa. El título principal de La Nación de hoy es Paso, alerta en la justicia electoral por demoras en el escrutinio. Balearon a un diputado de la Nación. Pero ¿saben qué es lo grave? Lo balearon en un acto político. Lo balearon mientras hacía política. No lo balearon como ocurrió con el diputado, ¿se acuerda que balearon en la plaza de los dos congresos? Que estaba haciendo, caminaba, estaba haciendo ejercicio. No, acá esto era parte de la campaña, hay elecciones en Corrientes, esto era parte de la campaña. Cuando lo balean, estaba hablando Gloria Pared, que es una candidata allá, es la viceintendenta del pueblito y es candidata, eh, y fue en esa circunstancia que él recibe el balazo. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, cada vez más cuidado, porque nos estamos acostumbrando, nos estamos comportando como casi yo diría con indolencia, indiferencia, ante sucesos que se vienen escalonando, se vienen dando, y todos los vemos como hechos aislados. Y no son hechos aislados. Hace un mes y pico atrás, quizá 2 meses, volaron un local de la Cámpora en Bahía Blanca. En simultáneo se estaba llevando adelante, creo, un juicio oral y público contra militantes de lo que algunos denominan la AAA, creo que ahí tenían otro nombre, pero eran lo mismo, grupos de ultraderecha paraestatales que secuestraban, que mataban, que ponían bombas. Bueno,
pareciera, dicen, la hipótesis, era que de esos grupos habían atentado contra la Cámpora para dar una señal, un mensaje. Todavía no me enteré de qué pasó. No sé qué hace Bernie, la verdad. No sé, no entiendo cómo todavía no hay un resultado a esa investigación. Dice que las cámaras no funcionaban. Si vos podés hacer que las cámaras no funcionen es porque detrás de eso estuvo el poder. Ningún loquito suelto puede apagar las cámaras. El que hizo eso tiene poder, lo conserva. Y eso pasó. Ustedes recordarán, año 2016, había un acto en un local de Nuevo Encuentro, cerca del Parque Centenario. 2 militantes fueron heridas, ¿sí? Por un tipo que se llamaba Alejandro Sidero. Rascaron un poquito y ¿saben qué era? Militante del PRO, era aportante de la campaña del PRO. ¿Por qué se está investigando como un hecho de violencia político lo de Corrientes? Porque es la única que queda. No se trata de un aprovechamiento, ¿no?, electoral, de victimización, no. Hay que investigarlo como un hecho de violencia política. Ahora, si se lo investiga como un hecho de violencia política, entonces tenemos que asumir una verdad muy dolorosa, que el negacionismo, que los discursos de odio, que la falta de sanciones, todo eso generó un clima que finalmente tiene su consecuencia. Finalmente tiene su consecuencia. Yo sé que es difícil, es como mirar de frente a un reflector, te encandila. Pero ya estamos en un proceso todavía incipiente, pero donde hay una sucesión de hechos de violencia política que no han sido lo suficientemente aclarados y que no sabemos si forman parte de una orquestación o son hechos aislados, pero que todos reportan a la banalización de esa violencia, a los discursos de odio y al negacionismo. Si vos tenés el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la Cava, de la capital federal de todos los argentinos, que designa como director de una escuela a un apologista del terrorismo de Estado, está justificando el terrorismo de Estado. Si ocurre que vuelan un local partidario en Bahía Blanca, al mismo tiempo que hay un juicio oral contra elementos de la extrema derecha, que tiene un largo historial en la Argentina, tenés que asumir que va a haber otro después. Nosotros no nacimos de un repollo hace 10 años. La Argentina tiene un largo historial de violencia política. Y los que han padecido esa violencia política, los que han sufrido la violencia política, no ignoran de esto que hablo. Es una escalada. Empieza un hecho menor, otro hecho menor. Después ocurre algo un poco más grave. Después ocurre algo que es grave. Sucedía un hecho y el otro con un lapso que cada vez se va cortando más en el tiempo. Y cuando te querés acordar, el espiral es imparable. No estoy prohijando eso. No estoy proponiéndolo. Estoy describiendo lo que pasa mientras no lo vemos. Es como, pensaba en ese ejemplo de el último que se da cuenta del agua es el pez. Nosotros estamos flotando en un ambiente donde la violencia y los discursos de odio, la violencia simbólica y los discursos de odio se van naturalizando. No son payasos, son la ultraderecha, que no tienen para ofrecer chistes, se hacen los graciosos, pero son peligrosos. No es gratuito que Alfredo Leuco haya alguna vez dicho que había que eliminar a los K, para acabar con los K. Ese mismo discurso lo retoma López Murphy en un spot que le financia la justicia electoral. El gobierno está financiando ese discurso. No es gratuito que en nombre de no sé qué, de la libertad de expresión, no es porque no hay libertad de expresión para reivindicar a Hitler. No existe eso. Y tampoco hay libertad de expresión para fomentar el odio contra un grupo partidario, un grupo político, un grupo religioso. No existe. Eso es un delito y se castiga. Se castiga tanto en lo que tiene que ver con lo penal, como también con sanciones. Todos esos discursos que están en los medios de comunicación, que son
todos medios públicos concesionados. Escuchen bien esto. Billy Manzano, no son Billy Manzano los dueños de los... No, tienen una licencia de un canal de televisión. Es un servicio audiovisual público. Toda la comunicación es pública. En este caso la gestionan privados porque tienen una licencia. El Estado le alquila la licencia. Esto para que quede gráficamente explicado. Y si se repiten los discursos de odio en tal o cual pantalla, no estoy atribuyendo esto a América, pasa en todos lados, pasa en América, pasa en Clarín, pasa en La Nación Más. Si eso sucede y no hay sanción, si el ENACOM no hace nada, eso se reproduce al infinito. Y todos somos víctimas, todas somos víctimas. No es que dejarlos hablar, ya se van a cansar, no es así. No es así. Eso mismos decían cuando los adeptos de la ultraderecha alemana hacían líos en las cervecerías. Incendiaban un pub en Múnich. Bueno, son chicos revoltosos, son gente... Terminaron convirtiendo Alemania, una nación de las más desarrolladas, cultural, humanísticamente, artísticamente, políticamente, en un totalitarismo que devoró millones de personas. Y habían empezado así. Habían empezado con toda la política tradicional, riéndose de cómo esos revoltosos tenían discursos que eran absurdos y hasta graciosos. Fíjense, está en los libros, no estoy inventando nada. Esta es la historia, esta es la verdad. Vean lo que son los discursos de Vox en España, vean lo que son los discursos de Bolsonaro en Brasil, repasen lo que hizo Donald Trump en los Estados Unidos. Es muy peligroso lo que está sucediendo. Sociedades derechizadas, en virtud de que hay grupos de ultraderechas que tensionan los debates políticos, las emocionalidades, y van desplazando la racionalidad, haciéndole lugar a la violencia. Lo dijo la ministra de Seguridad, Friedrich. Lo que sucedió en Corrientes, el balazo que se comió el diputado, que por suerte está con vida, podría haber sido un muerto. Es un hecho de violencia política. Si no le decimos para la mano ahora, esto va increyendo, porque pareciera que estamos inmóviles, pareciera que hubiésemos naturalizado la barbaridad y estamos más entrenados, o buena parte de la sociedad, más entrenados emocionalmente para exaltarse por una profesora que discute política con sus alumnos, que cuando cuelgan bolsas cadavéricas en la Plaza de Mayo, pintarrajean los pañuelos de las madres, hacen volar locales partidarios, hieren personas, gente que son aportantes de partido de derecha, y balean diputados en plena campaña correntina. Tenemos más piel para el absurdo que para advertir que se está incubando una madeja de odio que no sabemos dónde puede terminar. Tengamos cuidado. Parecen payasos, pero son negacionistas, son violentos, son discriminadores. Todo lo que hacen está castigado por la ley. Todo, absolutamente todo. Pero no hay un fiscal que se les anime. ¿Saben por qué? Porque son peligrosos. Son payasos, pero son peligrosos. Esto es Fuerte y al Medio.